Entonces, vamos a programar en MATLAB este ejemplito. Fíjense en que lo que tenemos es un péndulo invertido, donde el objetivo es que este péndulo, esta bolita acá arriba, siempre quede eh, perpendicular a este carrito. Este carrito, lo que la salida de nuestro sistema va a ser justamente la fuerza que se ejerce sobre el carro. Entonces, moviendo el carro de una determinada manera, se consigue que el péndulo se levante y quede ahí, en, parado, digamos, mientras controla la posición del péndulo con el movimiento del carro. Y las dos entradas de nuestro sistema una es el ángulo, tita, el ángulo del péndulo, y la velocidad angular, la derivada del ángulo en el tiempo, que es la velocidad angular de este péndulo. Si ustedes se fijan en el ejemplo, hay un preprocesado, ¿sí?, que calcula la derivada y hace un escalado, y tanto las dos entradas, tanto tita como omega, quedan en el rango de menos 100 a 100, y a la salida también uno tiene que sacar una salida de menos 100 a 100, y hay un postprocesado que va a ajustar esa fuerza a una tensión o algo que mueva ese carrito. Entonces, hay una herramienta en MATLAB bastante eh, clara, digamos, bien, bien útil, que nos sirve para hacer este tipo de sistemas. La herramienta se llama Fuzzy Logic Designer. ¿Qué puse? ¿Escribí mal? Ahí está. Ah, la primera la puse con mayúscula y es con minúscula. Guau. Entonces, este, ¿ustedes ven en un tamaño bueno la figura esta o no? Sí, sí, profe, sí se ve. ¿Se entiende el texto, todo lo que dice? Bueno, Sí, sí. bueno, entonces vamos a ir diseñando. Voy a buscar mis notas acá. Un sistema difuso. Lo primero que tenemos que hacer es agregar las entradas y las salidas. Eh, en este caso, cuando uno abre el Fuzzy Logic Designer, genera una entrada y una salida, un sistema con una entrada y una salida. ¿Qué tipo de sistema tenemos nosotros acá? ¿Cuántas entradas y cuántas salidas? ¿Tenés dos entradas o no? Sí, dos Es entradas el ángulo del péndulo y la velocidad del carro. y la velocidad. No, las dos entradas son el ángulo del péndulo y la velocidad angular del péndulo, ¿sí? De la pelotita que tenemos acá, esa pelotita tiene una velocidad angular. Por eso la derivada del ángulo en el tiempo nos da la velocidad. Que está como omega. Omega y tita, y la salida es la fuerza. Entonces yo tengo una entrada y una salida, me falta agregar una salida. Entonces voy a edit, agregar variable, input. No sé si alguien envía un mensaje por el chat. Cualquier cosa me hablan y me dicen, porque si no es un lío, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nuestras entradas y nuestra salida. La vamos a nombrar primero. Esta es la entrada 1. Le vamos a poner tita.
No, mejor lo vamos a poner en ángulo. La entrada 2, velocidad angular. Y la salida es la fuerza. Vamos a hacer un sistema Mamdani. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir modificando cada una de estas entradas y salidas. ¿Qué es lo que tengo que definir? Bueno, las variables lingüísticas y cada uno de los conjuntos que comprenden esto. Este ejemplo está simplificado de la manera que tanto las dos entradas como la salida tienen la misma nomenclatura y está dividido en 5 conjuntos, ¿sí? Negativo grande, negativo pequeño, cero, positivo pequeño y positivo grande. Tanto para el ángulo, la velocidad angular y la fuerza. Entonces vamos a ir al ángulo. Acá me va a cargar siempre por defecto 3 funciones triangulares. Yo las voy a borrar a todas, voy a ir a Edit, remover todas las funciones de pertenencia. Esto es MF, Membership Function. Me desaparecieron y voy a agregar las funciones de pertenencia, 5 funciones de pertenencia. Acá yo puedo elegir cualquier tipo de función de pertenencia. Eh, la vamos a hacer con campanas de Gauss a todas, pero ustedes pueden hacerla con triangular si quieren, es indistinto. Entonces, vamos a poner Gauss MF, vamos a poner 5 funciones de pertenencia y me va a tirar las 5 funciones de pertenencia. Ahora, estas funciones de pertenencia, fíjense en que están en un rango de 0 a 1, pero nosotros habíamos dicho que el rango de las 3 variables iba a ser de menos 100, espacio, 100. Entonces ahora fíjense cómo se modificó de menos 100 a 100. Eh, Estas las podemos ir modificando una por una, si ustedes quieren. Por ejemplo, es siempre, esta parece la mitad de una función de una campana gaussiana, ¿sí? Por eso tiene el centro en menos 100 y esta vendría a ser la desviación estándar, 21 de desviación estándar, 21.24. Yo en los bordes voy a elegir, para mantener la misma forma, pero voy a elegir una que se llama PINF, creo que es, que empieza recto y luego cae. Y esta te dice desde dónde va empezando. El primer valor siempre va a tener que estar fuera de la curva. El segundo valor, eh, a partir del tercer valor, nosotros lo vamos a modificar. Este menos 90, que sería donde empieza a caer la curva, lo vamos a poner un poco más adentro, menos 80. Y hasta dónde llega la curva, en este caso llegaba hasta casi 0, la vamos a hacer llegar menos, vamos a hacer llegar hasta menos 35. ¿Sí? Fíjense en cómo cambio mi curva. Los dos primeros valores no me interesan, están fuera de mi universo de discurso, así que lo importante es que sean mayores a menos 100, digamos. Lo mismo voy a hacer acá. Y acá ya voy a ir nombrando también las funciones. Fíjense, esta sería mi función negativa grande. Voy a hacer la misma de la otra punta. P, sí, la voy a poner desde
menos 35 le había puesto, ¿no? Le voy a poner 35. Tengo que hacer opuesta. 80. Y los otros les voy a poner valores elevados. 120 y 125. Ah, no. Tiene que estar al revés. ¿Por qué se me va? A ver, esperen un segundo. Este elegí. Ah, PINF. Acá puse. Elegí otro. Pésimo. Este. Perdón. Entonces elijo 35, 80. Acá sí le tengo que poner valores por fuera. Voy a poner 120, 125. Ahora sí. Ahí está. Y esta va a ser mi función positiva grande. Estas de acá simplemente las voy a achicar un poco y las voy a mover un poquito más hacia el centro. En vez de menos 50 le voy a poner en menos 40 y le voy a achicar la desviación estándar a 15. Esta va a quedar centrada en 0, pero con una desviación estándar más chica, 15. Esta la vamos a centrar en 40 y con una desviación estándar de 15. Fíjense en que los valores que yo elijo son arbitrarios, ¿no? O sea, tienen que tener cierto sentido, pero ustedes pueden elegir distintos valores. Esta se va a llamar negativa pequeña. Esta se llama 0. Y esta se llama positiva pequeña. Perfecto. Ahí tengo las tres. En el libro las ponía triangulares. Yo las puse para mostrarles una nueva función, una función distinta. Gaussianas, ¿sí? Y lo vamos a cerrar esto. En realidad puedo cerrarlo o desde el mismo lugar modificarlo. Fíjense en que acá adentro yo puedo moverme de una variable a la otra, ¿sí? Bueno, vamos a modificar el ángulo. Esto lo vamos a hacer más rápido. Vamos a agregar 5 funciones gaussianas. Esta dijimos que se iba a llamar. Estas las vamos a dejar así no los aburro tanto. Vamos a dejar así como están. Tiene cierto sentido como se la ve. Nada más le vamos a cambiar el rango. De menos 100 a 100. Y los nombres, pues se llama negativo grande, negativo pequeño, 0, positivo pequeño. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Sí, Inge. Y el último, que es fuerza. Vamos a borrar todo. Y vamos a agregar 5 funciones. Que acá le vamos a hacer caso y vamos a poner 5 trapezoidales para poder ajustarlas bien. Bueno, acá dijimos de menos 100 a 100. Esta se va a llamar negativa pequeña. Uy, perdón. Negativa pequeña.
Vamos a hacer que llegue hasta menos 75 y luego hasta menos 45. Esta es una trapezoidal, pero la voy a convertir en una triangular poniéndole los dos valores centrales igual. Esta es negativa pequeña. Vamos a decir que llegue hasta menos 75. Acá la vamos a dejar en menos 50, menos 50 y menos 5. Está bien. No, no me quedo muy... Pero la vamos a correr un poquito más. Vamos a poner menos 60. No, perdón, 70. Acá le vamos a poner 0, 35. Bueno, ahí está. Esta la vamos a poner bien centrada. 0, 0. Y se va a llamar función 0. Uy, pero toqué mal algo. 0. Así. Entonces dijimos que empezaba en 0. Llegaba a 35, 35, 70. ¿Entienden por qué repito el valor del centro, no? Los dos valores del centro. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, porque ¿Por qué, son, profe? porque son funciones trapezoidales. Los cuatro puntos que están acá de la función trapezoidal, no sé si se acuerdan, pasa que lo vimos hace rato ya. Uno era donde cambiaba de 0, empezaba a crecer el primer valor. El segundo valor, donde llegaba a 1, por eso es 0 a 35, 0, 35, ahí llega 1. El tercer valor es hasta dónde continúa en 1. Si es una trapezoidal no voy a formar un triángulo, voy a querer formar justamente acá una meseta acá arriba. Por eso yo pongo el mismo valor. Porque desde 35 a 35 vale 1. O sea, en un solo punto vale 1. Y el último valor es donde ya vuelve a valer 0. Fíjense. Este dijimos que íbamos a poner desde 45, estaba este de acá. No me olvidé. 45, 75. Esta es la positiva grande. Desde 45. 45 empieza a cambiar hasta 75. Fíjense. Después yo no veo acá porque está para afuera, pero hasta 105 vale 1 y después cae. Bueno. Pero ahí está mi universo de discurso de la salida fuerza. Vamos a cerrar esto. Y entonces tenemos, bueno, repasemos. Tengo mi entrada a ángulo con los cinco conjuntos difusos que forman la variable lingüística ángulo. Negativo grande, negativo pequeño, 0, positivo pequeño y positivo grande. Tengo velocidad angular con los cinco conjuntos que forman eh, esta variable lingüística, también se llaman igual, negativo NG, NP, Z, PP, PG.
y mi salida del sistema, fuerza, donde acá hice funciones triangulares o trapezoidales, y también tengo 5 conjuntos difusos dentro de mi universo de discursos. Recuerden, los tres, las tres variables lingüísticas, tanto las dos entradas como la salida, tienen, en este caso, está escalado, ¿sí? ¿Cómo un ángulo va a ser de -100 a 100? No, no se miden así los ángulos, pero está escalado para que quede entre esos valores, ¿sí? Los ángulos negativos seguramente están de un lado, los ángulos positivos del otro, pero está escalado. Lo mismo con la velocidad angular. No es que pasa de -100 a 100 la velocidad, pero está escalada la velocidad. Y la fuerza, que posiblemente podría yo decir que es un voltaje que mueve ese carro, termina siendo un voltaje, yo lo escalé en fuerza de -100 a 100 también. Bueno, entonces, ya tenemos nuestras tres variables lingüísticas definidas y armadas, y ahora tengo que agregar qué es algo básico de un sistema Mandami que necesito, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las etapas? La primera era fusificación, ¿sí? Se va a hacer acá con las entradas. Yo las fusifico, las convierto en variables eh, lingüísticas en conjuntos difusos. Entradas, eh, entradas numéricas terminan siendo conjuntos difusos. ¿Qué hacía después con las entradas esas? ¿Quién me ayuda? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. ¿Qué hacía en la etapa del medio? ¿Se acuerdan cómo se Eh, llamaba esa etapa? Unas reglas puede ser. Bien, la etapa en realidad se llama inferencia, ¿sí? Ahí es donde yo, en base a las reglas, acá no aparecen, no están, pero ya las vamos a crear, en base a las reglas, infería cuál era el valor que iba a ser después mi salida, una salida también fusificada y que iba a tener que defusificar al final para poder convertirlo en un número concreto, en un valor concreto. Entonces, lo que me está faltando a este sistema, tengo las entradas, tengo las salidas definidas, me está faltando la base de reglas y después un par de detalles más. Entonces, vamos a ir a Edit, Rules, reglas. Espera, quiero ver algo acá. No, esto era para entrar lo mismo que haciendo doble clic. Quería ver si te abría otro lugar. Vamos a reglas y acá presten atención un poquito. ¿Ven ahí? ¿Se entienden las letras, todo lo que estamos viendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá dice, ángulo es NG, NP, Z, PP, PG, o no tiene valor, y, ¿por qué? Porque yo acá pongo en un conector, y la velocidad angular es también las mismas opciones, o las puedo negar también. Entonces, la fuerza es negativo pequeño, negativo... Ah, esperen, acá eh, está mal. Esperen. Vamos a modificar. Acá están mal los nombres. Este es negativo grande, negativo pequeño, cero, positivo pequeño, positivo grande.
Ahora sí. A ver, vamos a revisar por las dudas. Negativo grande, negativo pequeño, cero, positivo pequeño, positivo grande. Negativo grande, negativo pequeño, cero, positivo pequeño, positivo grande. Ahora sí. Vamos a edit, reglas. Y ahora sí. Bueno, entonces, ¿dónde están mis reglas? ¿Dónde están mis reglas? ¿Alguien leyó? A ver, los que leyeron el libro. ¿Dónde están las reglas? ¿Las vieron? Bueno, Página 273. bien. A ver, aquí está. Este cuadrito que tenemos acá son mis reglas. Y yo en base a este cuadrito tengo que generar todas las reglas. ¿Cuántas reglas tengo? 25. Bien, 25 reglas. Entonces, esto parece fácil, pero por ahí también se pueden llegar a confundir. Y les recomiendo que vayan por partes. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es tomar un solo valor de tita y ver los distintos valores de omega y modificarle entonces. Entonces, vamos a tomar tita negativo grande, ángulo negativo grande. Cuando la velocidad angular es negativo grande, el cuadrito que está acá adentro es la fuerza. La fuerza es negativo grande, negativo grande, negativo grande, negativo grande. Entonces, agrego regla. ¿Ven la regla? Si ángulo es negativo grande y velocidad angular es negativo grande, entonces fuerza es negativo grande. Esta es mi regla 1. Voy a seguir con tita negativo grande. Pero ahora voy a ver cuando omega es negativo pequeño. Ángulo negativo grande, velocidad negativo pequeño, fuerza negativo pequeño. Agrego regla. La regla 2. Igual. Ángulos, primero lo voy a mantener negativo grande, la velocidad en 0 y me dice que la fuerza tiene que ser negativo pequeño. ¿Listo? Agrego regla. Cuando es positivo pequeño, la velocidad, la fuerza es 0. Agrego regla. Cuando es positivo grande, la fuerza es positivo pequeño. Agrego regla. Estas 5 reglas que yo puse acá son estas 5 reglas que están acá, las primeras. Todas las reglas para el ángulo negativo grande. Entonces me voy a ángulo negativo pequeño y empiezo. Cuando es negativo grande es negativo pequeño. Cuando el ángulo es negativo pequeño, la fuerza es 0. Cuando el ángulo es 0, la fuerza es positivo pequeño. Es sencillo, ¿no es cierto? Cuando es positivo pequeño, la fuerza es positivo pequeño. Cuando es positivo grande, la fuerza es positivo pequeño. ¿Me siguen? No es, Sí, profe. no es difícil. Nada más que por ahí uno puede tender a equivocarse o eh, a marearse con tantas cosas parecidas. Todas se llaman NP, Z, PP. Bueno. Entonces aquí es negativo pequeño. Ustedes me van viendo y me corrigen si ven que hago algo más. Positivo pequeño. Vamos a ángulo positivo pequeño.
Vamos con la última. Ahí tengo mis 25 reglas. Ya están mis 25 reglas. Si quiero modificar algo, fíjense que tengo para poner las negadas, porque también podría usar una inferencia inversa, digamos, cuando no es un valor, cuando el ángulo no es cero y la velocidad angular es positiva pequeña, ¿cómo tiene que ser el esfuerzo? En este caso, siempre tengo reglas positivas, o sea, no negadas, sino valores concretos para ángulo y para velocidad angular, y para fuerza lo mismo. Tengo una tablita. Y si tuviera, por ejemplo, 13 entradas, ¿cómo vería esto? ¿Cómo haría para ver esto? Bueno, si le agrego una entrada de 5 condiciones también, fíjense, algo que quizás no lo dije, pero tienen que entenderlo, no necesariamente todas las entradas tienen que tener la misma cantidad de conjuntos difusos en cada universo de discurso. Tranquilamente yo podría haber definido el ángulo en 5, por ejemplo, en 5 funciones de membresía, 5 conjuntos, y la velocidad angular podría haber elegido 3, cuando la velocidad es 0 es negativa y cuando es positiva. Tranquilamente podría haber hecho así. Y tendría una tablita de 5 por 3. Serían 15 reglas que yo tengo. Eso sí, dijimos, siempre números impares. Acuérdense de eso. Siempre los conjuntos tienen que ser números impares. Por eso 3, 5, 7. Bueno. Eh, o sea, pueden hacerlo con números pares, pero recomiendan hacerlo con números impares. Estoy pensando en el práctico que les voy a dar, creo que les puse una variable con número par. Pero bueno, no importa, ya lo vemos después. Si yo tuviera una tercera variable, supongamos en este caso, y yo agrego una tercera variable, que no sé, que no se me ocurre ahora, que podría ser la velocidad actual del carro. Creo que alguien lo dijo ahí en un momento. La velocidad actual del carro, o podría ser, tranquilamente en un sistema así, podría ser la posición del carro. Porque no es lo mismo que el carro, si este carro está en un riel, es un, es un actuador y tiene un límite de carrera, no es lo mismo que esté acá en la punta, el movimiento que puede hacer a que esté en el centro o que esté en el otro punto. Entonces, supongamos que yo agregue una nueva variable lingüística que es la posición del carro. Y también tiene 5 conjuntos difusos, 5 funciones de membresía. ¿Cómo lo vería esto? Bueno, supongamos que este es tendría que agregarle un eje más, como saliendo de mi cuadro. Formaría un cubo, ¿sí? De 5 por 5 y por 5 de profundidad. Bueno, la mejor manera de hacerlo para mí es armando tablas. Entonces yo haría, esta tabla es válida para la posición del carro negativa grande. Hago otra tabla, otra tabla igual para la posición del carro negativa pequeña. Otra tabla para la posición del carro cuando es 0 y así. Y si agregué 5 variables más, 5 conjuntos difusos más, una variable más, 3 variables de 5 conjuntos difusos cada uno, voy a tener ¿cuántas reglas? ¿Qué cantidad de reglas voy a tener? Si agrego una variable más, digamos, De entrada con un 125. 125, exactamente.
Bueno, sería un poquito más tedioso armar esto, pero no es imposible, ¿sí? Entonces vamos a cerrar esto, ya tengo mis 25 reglas agregadas. Y acá me dice, me da algunas opciones. Fíjense, eh, lo primero que vamos a hacer va a ser guardarlo. Lo voy a exportar a un archivo. Le voy a poner péndulo invertido. Espera. ¿En qué documento lo guardo? No importa. Ustedes lo guardan donde ustedes quieran. Tengo mi sistema de péndulo invertido y aquí tengo distintas opciones. Tengo el método de AND y de OR, mínimo y máximo, que sería como decir Recuerden que había distintas opciones para definir la intersección y la unión de dos funciones. Las más comunes eran el mínimo y el máximo, pero podríamos tomar otras. Creo que les hablé muy rápidamente en la clase anterior de las normas T y las conormas, ¿sí? De ahí viene. Y para la implicación, que vendría a ser como el método de inferencia, aquí sí, acá también tengo las mismas opciones, mínimo y prod, max y probot. Y para la implicación también tengo las mismas opciones, mínimo o prod. Vamos a usar la inferencia como un mínimo. Yo podía elegir otras opciones. En realidad tenía hasta 6 opciones. Acá tengo en Mandami estas dos opciones. Y lo que sí tengo más opciones es el método de fusificación o el desborrosificador. El centroide, que era creo que lo vimos como COA nosotros, centro de área, center of area. Bisector, que es bisectriz, ¿se acuerdan? Centroide, bisectriz. El medium of maximum, el large of maximum y el small of maximum, ¿sí? Este era la media de mi máximo. Yo tomaba solamente de la figura que me daba la salida, solamente el máximo y el punto medio. Puede tomar el más alto o el más bajo también de mi punto alto. Lo vamos a hacer con centroide y acá tengo en view dos cosas muy interesantes para ver. La primera es la superficie. Que si yo hubiera puesto, por ejemplo, una entrada y una salida, sería una curva, un plano y una curva, pero en este caso tengo mi superficie. Esa es mi superficie. Fíjense, mi salida, fuerza, es está en este eje, el eje de la Z, perdón, bueno, sí, depende cómo lo miren. Pero en este eje que ahora está vertical, y mis dos entradas, velocidad angular y ángulo, aquí están. Entonces, esa es mi superficie de salida. Esto es lo que yo creo, digamos, con mi base de reglas y estos métodos, ¿sí? También importante. Fíjense en que para un ángulo y una velocidad angular va a haber una fuerza específica, un punto. Si yo cambiara, bueno, va a ser difícil que se acuerden de esa forma, pero si yo cambiara, estoy pensando de esto ahora, no lo había visto, pero lo vamos a probar.
Si yo cambiara el método de fusificación, por ejemplo, a small of maximum, la superficie debería cambiar también. Ahí está. ¿Ven cómo cambió la superficie? Porque elegí otro método de defusificación. Si elijo el método la bisectriz, ese debería ser muy similar al, vamos a ver, al centroide. ¿Sí? Es más parecido al centroide. Tienen como las mismas curvas en algunas partes, ¿sí? En superficie, pero varía. Lo mismo si yo cambio el método de implicación, por ejemplo. Ahí cambio también un poquito. Es lo que menos va a cambiar, pero va a cambiar. Bueno, no me acuerdo si era acá. No. Acá. Fíjense, yo podría solamente elegir una sola entrada, el ángulo, por ejemplo. Ahí voy a silenciar este micrófono de Manuel. Bueno, si yo pongo solamente el ángulo y la otra entrada no pongo ninguna, esta sería mi salida. Si pongo solamente la velocidad, esta sería mi salida. Una curva, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar esto, porque ahí no van a poder ver demasiado en esa superficie. Sí me interesaba que entendieran qué es lo que yo formaba. Acá vamos a poner el mínimo nuevamente. Y vamos a poner el centroide. Y vamos a ir de vuelta a View. Y ahora vamos a ir a reglas. Para modificar las reglas estaba en Edit, reglas, pero acá voy a ver las reglas. Y lo bueno de esta pantallita que me va a aparecer ahora es que voy a poder interpretar el método, un sistema de control difuso. Siempre les queda como la imagen, si tienen muchos, como que esta última parte no la ven. Estos botoncitos que están acá abajo sirven para mover la imagen, ¿sí? Ahí se me fue la mano. Ahí está. Bueno, ¿cómo? ¿Alguien me decía algo ahí? No, profe. Bueno, entonces, esta imagen está muy buena porque lo que yo puedo hacer es modificar el ángulo y la velocidad angular y ver cómo se modifica la fuerza. Entonces, para valores, ya no estoy hablando de si es negativo, grande o pequeño, directamente valores entre menos 100 y 100, valores específicos. Por ejemplo, el ángulo estaba en menos 56 y la velocidad angular no vamos a poner acá negativa primero, en menos 56, fíjense en qué es lo que hace acá. Cada una de estas curvas que se pintan es porque la línea, el ángulo, pertenece a esos conjuntos difusos. En este caso, ahí ángulo está perteneciendo a dos conjuntos difusos. A negativo grande, con cierto nivel de pertenencia, y a negativo pequeño. Yo lo voy a mover un poquito para que me dé... Ahí está. Fíjense en que pertenece más a negativo pequeño que a negativo grande. La velocidad angular también pasa algo parecido. Acá me está perteneciendo a tres conjuntos.
a negativo grande, negativo pequeño y a 0, porque yo las abrí más a estas, ¿se acuerdan? No las puse tan chiquitas. Eso por ahí no es tan práctico, pero bueno, si lo pongo un poquito más acá, o más todavía. Ahí está perteneciendo a dos funciones, negativo grande y negativo pequeño. Ahora, el método de inferencia, para darle un valor a fuerza, tiene que cumplirse las dos condiciones. O sea, la regla completa es, si es negativo grande y negativo grande, las dos, entonces fuerza es negativo grande. Pero ¿en qué proporción es negativo grande? En el mínimo de las dos funciones. Acá me gustaría poder agrandarlo más, pero creo que no puedo. No. Fíjense en la altura de esta curva amarilla, porque lo que yo hago es evaluar la función de pertenencia. Acá me dice que pertenece, no sé, en 0,3, supongamos, más o menos, a negativo grande. Y en negativo grande de la velocidad angular pertenece en 0,5, pareciera, ¿sí? 0,5. Entonces el mínimo de los dos es 0,3. Y a fuerza la coloca en 0,3. Dice, es negativo grande en 0,3. Entonces, esta es el área que después la va a sumar. Veamos el otro caso. Vamos a ver este de acá, el 7. La regla 7 dice que si el ángulo es negativo pequeño y la velocidad angular es negativo pequeño, es esta, la fuerza es 0. Fíjense en cuál me pintó, 0. Ahora, ¿en qué nivel pertenece a 0? Bueno, en el nivel más bajo de los dos, en el mínimo. Acá en negativo pequeño del ángulo pertenecía en más o menos 0,7, 0,8. Acá es 0,5 la función de pertenencia. Entonces la fuerza va a ser en 0,5. Y lo que yo veo acá abajo es la suma de las áreas. En realidad no la suma, es eh, la unión de todas las áreas. ¿Sí? Porque si yo sumara esta área con esta área, me quedaría más deformado esto, ¿sí? Es la unión. La unión, ¿cómo se definía? La intersección era el mínimo de dos funciones. La unión era el máximo de todas las funciones que quiero unir. Entonces, si yo quiero unir estas cuatro figuras, estas cuatro que tienen impacto, es el máximo. Acá, ¿cuál es el máximo? Esta función. En este punto sigue siendo esta hasta acá. En este punto, fíjense, es esta. Por eso me gustaría agrandarla. Y en este punto de acá va a ser ahí. Voy a intentar. Ahí está. Fíjense, creo que ahí se nota un poquito más. Me tomo un poquito de otras funciones, pero no importa. Esta función, que es la más alta de todas, es la partecita esta que vemos acá, abajo, en fuerza. Entonces, la suma, mejor dicho, la unión de todas las reglas. ¿Se acuerdan cómo yo definía la inferencia al final? ¿Cuál era el cálculo final? Bueno, la unión de cada una de las reglas, del resultado de cada una de las reglas. La mayoría de las reglas me da 0, pero estas de acá arriba tienen un valor. Uno todas esas y me formo este gráfico que está acá. Esa es mi salida. La sombra azul. Esa es mi salida del sistema difuso para ángulo menos 53 y velocidad angular menos 62. Y lo defusifico y me queda un valor de fuerza
este es por centroide, de menos 18. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, profe. Bueno, me pareció bastante claro el ejemplo y espero que para ustedes también. Fíjense en acá, yo el ángulo lo dejé donde estaba y acá velocidad angular la puse en 51. Son otras las reglas que aplican. Por eso yo antes tenía gran incidencia de la regla 7, creo, si no mal recuerdo, la 1, la 2, la 7, bueno. Ahora tengo otra regla. La regla 9 es muy importante, la regla 4 es importante, y si sumo 1 todas estas, tengo esta figura. Defusifico y tengo un valor de fuerza de 16,9. Si yo modifico, por ejemplo, la defusificación y elijo el medio del máximo, podemos verlo de nuevo. Me olvidé de anotar los valores, pero quería ver cómo me daba con los mismos valores. Creo que ángulo estaba menos 60 por ahí, menos 59. ¿Puede ser? ¿Se acuerda de alguno? O por ahí menos 53 y este lo había puesto. Acá. Bueno, acá la fuerza era una figura muy parecida a esta, la salida, pero como defusifico con la media del máximo, fíjense en que la fuerza es 35. 53, 48, 35. Si elijo eh, SOM, el más pequeño fíjense la fuerza cómo varía. Ahora es 24. No me he dado cuenta que lo puede poner así, pero me parece que no conviene porque no se ve completo. Ahí está. Entonces, cambiando cualquiera de estas normas que yo elegí, voy a obtener obviamente distintos valores. Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Queda más claro? Sí, se entiende mucho mejor. Bueno, recuerden algo, yo les puse un videito para que vean. Cuando yo, ¿qué es lo que tengo que conseguir con un PIC, con un Arduino, lo que sea? Cortar las funciones. eh, Ver en qué reglas aplican, tomar el mínimo de ellas. Fíjense, este es cortar una función, ver el mínimo. Sumo las funciones de salida de cada una y después también con otra operación matemática defusifico. No es, no es tampoco imposible de hacerlo, digamos, lo pueden hacer tranquilamente. Entonces eso es lo que creo que gráficamente se entiende bastante más de matemáticamente o, o teóricamente, digamos, es más claro. Así que como creo que están súper entendidos ahora, no sé si todos escucharon que vamos a hacer un trabajo práctico.
¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Lo van a hacer entonces individual? ¿Están de acuerdo? Dale, dale. Bueno, y obviamente si lo hacen individual, ya van a ver, ninguno puede tener el mismo resultado porque hay muchas cosas que no están definidas en el práctico y va a depender de sus propios eh, decisiones que tomen. Entonces, este va a ser el trabajo práctico número 1. Vamos a empezar a tomar algunas cosas para evaluar, porque no sabemos todavía cómo vamos a poder evaluar. Parece muy probable que no volvamos a las aulas en este primer cuatrimestre. Entonces vamos a empezar a hacer algunos trabajos prácticos. Que tienen que presentarlo porque va a ser considerado como parte de su nota para regularizar la materia o no. Entonces, bueno, lo dijimos, yo acá había puesto en grupos de 2 personas, pero lo van a hacer individualmente. Quiero que resuelvan el siguiente problema en MATLAB utilizando la función Fuzzy Logic Designer. Acuérdense nomás de que esto va en minúsculas, sino lo mismo les va a decir el programa. ¿Se acuerdan cómo entramos, no? No era tan difícil. Escriben eso ahí, yo escribí, le di Enter y acá me puso. ¿Está queriendo decir esto? Sí, bueno. Le importa las mayúsculas, las minúsculas a MATLAB, así que llévenlo en el apunte. Y quiero que me envíen, lo tienen que presentar entre el 1 y el 5 de mayo, no sé para qué pongo del 1 al 5, directamente hasta el 5 de mayo. Quiero que me envíen un Word con las impresiones de pantalla de las entradas. ¿A qué me refiero? A la definición de las entradas. ¿Se acuerdan cuando definíamos las funciones de pertenencia de cada entrada? De la salida, del sistema completo, cómo se lo ve, la superficie y las reglas. O sea, van haciendo, cada etapa van haciendo print de pantalla, lo van pegando todo en un Word y me van a enviar todo eso, junto con algo más que les pido acá. Y en un cuadro colocar los valores que dice el punto B. O sea, en un cuadrito van a armar y van a colocar los valores numéricos. Supongamos que este es el problema que tenemos que resolver en MATLAB. Supongamos que se desarrolla un sistema automático de frenado de un automóvil con transmisión automática. En dicho vehículo se encuentra un sensor de proximidad y la velocidad del automóvil. Por lo tanto, se puede utilizar como variables para la toma de decisión la proximidad de un objeto enfrente del automóvil, la velocidad a la que se acerca o se aleja el objeto, por ejemplo, puede ser otro automóvil, y la velocidad del automóvil en sí. La decisión que se tiene que tomar son los grados a los cuales se aprieta el pedal del freno, considerando 0 como que no se presiona el pedal y 60 cuando se presiona el pedal a fondo. Diseñe un sistema de tipo Mandami en el cual se consideran 3 variables de entrada: proximidad, variación de la proximidad y velocidad del automóvil. Y una variable de salida, grados en el pedal de freno, con las siguientes características. La proximidad se describe por 3 etiquetas lingüísticas, 3 variables lingüísticas: cerca, normal y lejos. Y acá lo único que yo les pongo como condición, que normal se define como una función de pertenencia gaussiana. Bueno, se supone que ustedes van a utilizar para cerca y para lejos funciones medias campanas, digamos, o como las que usé yo en la primera función, donde viene pertenencia 1 y de repente cae con como una campana gaussiana, pero es plana arriba. La variación de la proximidad se define por 3 etiquetas lingüísticas: se acerca, se mantiene a la misma distancia y se aleja. Donde se mantiene a la misma se define por una función de pertenencia trapezoidal. Acá van a usar 3 funciones trapezoidales.
Siempre acuérdense en las de los costados, abiertas, siempre abiertas a los costados. Y la velocidad del automóvil también la vamos a hacer con 3 etiquetas. Eh, lento, normal y rápido. Yo les voy a cambiar ahora esto en el Word y se los voy a mandar. Vamos a usar 3 etiquetas para no romper la regla. Entonces, si tengo 3, 3 y 3, ¿cuántas reglas voy a tener? 27. Exacto, 27. ¿Cómo las vamos a ordenar? Bueno, otra cosa que no les puse acá, quiero que me manden las tablas de, bueno, no hace falta, con la impresión de cómo las definieron va a ser suficiente. Pero vamos a usar 3 tablas. Por ejemplo, vamos a usar una tabla para la velocidad del automóvil lenta, para otra tabla de 3x3 para la velocidad del automóvil normal y otra tabla de 3x3 para la velocidad del automóvil rápido. Fíjense en ustedes en qué rango definen las variables. Podrían pensar que están escaladas todas de menos 100 a 100, o por ejemplo que la proximidad está de 0 a 100, pero la variación de la proximidad puede ser de menos 50 a más 50 y la velocidad del automóvil también puede ser de 0 a 100. Ustedes lo van a definir, cada uno lo va a hacer, por eso cada trabajo va a ser único, porque no creo que todos elijan lo mismo. Y ustedes van a definir las reglas usando la lógica. O sea, por ejemplo, si la proximidad es cerca, la variación de la proximidad se acerca y la velocidad del automóvil es rápida, ¿cuál tiene que ser el grado de apretar el pedal? Que tiene 5 etiquetas, 5 variables lingüísticas. Nada, poco, más o menos, mucho y todo. A ver, ¿cuál Si debería estás, ser? si Si estás estás cerca y cerca, vas se rápido acerca y va rápido, ¿cómo tengo que apretar el pedal? y todo. Todo, exacto, es lógico. Después en el medio puede ser que haya diferencias entre ustedes, pero en las puntas, en los extremos, si por ejemplo, si se acerca, perdón, si se aleja, está cerca y la velocidad es normal, ¿qué vamos a hacer con el pedal? Mm, Nada. Nada, posiblemente, ¿sí? Porque lo único que me interesa es no chocar. Entonces no voy a intentar frenar porque ya me estoy alejando. Significa que el vehículo que iba delante mío quizás me pasó. Por eso está cerca, pero se está alejando. ¿Tengo que accionar el freno? No. Si voy lento, si voy lento, normal o rápido, ¿tengo que accionar el freno? En ningún caso tengo que presionar el freno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ir construyendo esas 27 reglas, las van a armar, y lo que tienen que hacer después dice, calcule cuánto tendría que presionarse el pedal del freno si el vehículo tiene un objeto a 10 metros que se aproxima a 1 metro por segundo y el automóvil circula a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces, ustedes van a, y vamos a hacer, espera. Eh, ya lo vamos a modificar así, así no me olvido. Es rápido, no se van a demorar mucho, así que le vamos a agregar 2 opciones. Estas condiciones y además 80 metros se aproxima a
5 metros por segundo y el vehículo está a 90 kilómetros por hora. Entonces van a hacer esos dos cálculos y los van a calcular con estas tres tipos de defusificaciones y con estos dos tipos de implicaciones, prod o min, ¿sí? Eso es todo. Creo que no es tan complicado y les va a ayudar el ejercicio para entender y para animarse a diseñar un sistema de control difuso.